Okay, very good. So let's start. I'm going to share my screen. Voy a compartir pantalla por acá. Voy a poner toda la pantalla. Por favor, me confirman también. Ya pueden ver la pantalla. Okay, thank you. Very good, my guys. So, voy por acá a la presentación. Bienvenidos entonces a esta nuestra segunda clase de English That's Work 1. Espero que hayan tenido un gran fin de semana, que estén teniendo una buena semana. Ya estamos a mitad de semana, así que vamos a iniciar como tal con esta. Digamos que es como relativamente nuestra segunda semana de evidencias. Recordemos la competencia. La competencia a nivel general en inglés es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Nuestro programa tiene una duración de 48 horas, ya estamos en la mitad. Acá tenemos los resultados de aprendizaje, que son 3 los resultados que logramos completar durante el desarrollo de nuestras evidencias. El primero, identificar información básica a partir de expresiones de uso frecuente y vocabulario. Segundo, expresar rutinas personales y laborales teniendo en cuenta situaciones de la cotidianidad y vocabulario relacionado. Y tercero, relacionar expresiones básicas de uso frecuente con situaciones cotidianas según contexto. Si ustedes se dan cuenta, lo ideal es que con el desarrollo de las evidencias podamos mejorar las habilidades del inglés, que es el reading, speaking, listening y demás. El cronograma. Recuerden que el cronograma lo encuentran en plataforma por ahora, que es lo importante. Espérenme, yo voy a ampliar un poquito acá. Recuerden que ya estamos en la mitad, podríamos decir. Esta semanita vamos a realizar la evidencia de presentación de rutina diaria, ¿listo? Que iría del 2 de septiembre al 8 de septiembre. De igual manera, recuerden que lo ideal es que vayan adelantando las evidencias, es decir, que las evidencias se desarrollen dentro de estas fechas, pero como tal, todas las 4 evidencias están disponibles hasta el 17 de septiembre, ¿ok? Que es ya la fecha límite total en la que se cierran las evidencias y los espacios. Para esta semanita vamos a ver el presente simple. La semana pasada creo que estuvo Juan, si no estoy mal, con tantas clases se me cruzan algunos chicos, y logramos ver el verbo to be, ¿cierto? Logramos ver un poco más de la estructura, hacer algunos ejercicios. Si no han visto la presentación, recuerden que la grabación está en la plataforma, ya ahorita les muestro dónde para que puedan ver y se puedan ir adelantando. Para esta semana vamos a ver otro tema gramatical que nos va a ayudar a desarrollar la evidencia, que vendría siendo simple present. Remember that we use the simple present to talk about daily activities. Usamos el presente simple para hablar de actividades diarias. ¿Qué hacemos todos los días? Comer, que sería eat, bañarnos, take a shower, desayunar, have breakfast, dormir, sleep, trabajar, work, estudiar, study, ¿listo? Entonces, para hablar de actividades ya de mayor, digamos, rutina. No tienen que ser actividades de todos los días. También podemos hablar de rutina, no sé, tengo la costumbre de todos los fines de semana ir al gimnasio o tengo la rutina de los fines de semana jugar fútbol o jugar baloncesto. También pueden ser actividades que realicemos así, de manera, digamos, rutinaria y no de todos los días como tal. De structure, vamos a verla poco a poco. Hay algunos cambios, digamos que en la semana pasada con el presente simple, con el verbo to be, perdón, vimos que cada sujeto tenía su verbo to be, ¿cierto? En este tenemos es que ya no solamente vamos a usar un verbo, como era el verbo to be,
sino que vamos a usar varios verbos, porque así mismo vamos a usar el dormir, vamos a usar el trabajar, vamos a usar el estudiar y demás. Tenemos acá estructuras, siempre vamos a encontrar estructuras afirmativas, negativas e interrogativas. Este pues es un resumen a nivel general. Acá tenemos la comparación y ya vamos a ver las estructuras de afirmativa, negativa, interrogativa ya más detalladamente, ¿ok? So we have the verb to be. Recuerden, ¿qué diferencia tenemos entre el verbo to be y el presente simple? El verbo to be es solamente ser y estar, ¿cierto? Recuerden que les decía yo que era, digamos, ser para describir, soy profesora, soy alta, soy inteligente, ¿cierto? También para decir sentimientos, ¿cierto? El estoy feliz, estoy con hambre, ¿listo? O si es el estar, hace referencia al estar en un lugar. Estoy en la oficina, estoy en el trabajo, estoy en el parque, como tal. ¿Qué ejemplos tenemos acá? She is a teacher. Ella es una profesora. ¿Qué es diferente? En este caso, I want to be a teacher. Quiero ser una profesora. En este caso, pues todavía no soy profesora. Porque es algo que querré al futuro. Para el presente simple, como les decía, ya vamos a usar otros verbos. Play, por ejemplo, jugar. Recuerden que el play también nos sirve para hacer referencia a tocar instrumentos. Play de guitar, play de piano. ¿Listo? No va a ser la traducción de jugar la guitarra o jugar el piano, no. Sino es tocar la guitarra, tocar el piano o cualquier instrumento musical. Eat, comer, run, correr. Entonces acá ya no necesitamos o no vamos a usar solo am, is o are, que son los verbos to be, sino vamos a usar todos los demás verbos, ¿cierto? Todos los que usamos en una rutina. Por ejemplo, she works in a school, she likes to play soccer, etc. Cuando vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que hacemos y demás. Acá tengamos en cuenta el verbo to be, que es diferente al presente continuo. El verbo to be, yo puedo decir I am in the house, que vendría siendo el estar. Yo estoy en la casa. A veces ustedes, yo les digo una oración en verbo to be y me dicen I am working, yo estoy trabajando. Me dicen, profe, está bien porque estoy usando el am, ¿cierto? Pero resulta que no, porque es que ya al usar el otro verbo con ing, ya estamos usando es presente continuo, ¿ok? I am working. Entonces ya acá el verbo to be ya no es el principal verbo, sino el segundo y por lo tanto deja de ser una oración en verbo to be. Tengan eso presente. Oraciones en verbo to be. I am sad, I am hungry, I am happy, ¿ok? I am tall, I am fat, I am thin, todo aquello que nos describa como tal. ¿Listo? Ya ahorita al final vamos a hacer como un poquito de ejercicios entre el verbo to be y el presente simple, ya después de que les explique el presente simple para que me pueda asegurar que les queda clara la diferencia entre ambos. Let's check out the structure. Vamos a revisar entonces la estructura. Acuérdense que acá vamos a revisar la estructura del presente simple. Hasta el momento, ¿tienen preguntas? Por acá voy a revisar. ¿Alguna preguntita? No questions. Ok, yo creo que no. Perfect. So, let's start. Recuerden que siempre vamos a encontrar tres tipos de estructura: afirmativa, negativa e interrogativa, que es para las preguntas. La primera, afirmativa. ¿Cómo es esa estructura? El sujeto. La clase pasada los veíamos que era I, you, he, she, it, they, and we, ¿cierto? El verbo, que algunas veces tiene S, ya les explico, y el complemento.
Acá tenemos el primer ejemplo. They eat hamburger. Ellos comen hamburguesa. ¿Listo? Miren que ahí está el sujeto, el verbo y el complemento. Fácil. ¿Cuándo va a tener S? Resulta que vamos a usar la S en el verbo cuando el sujeto es he, she o it. ¿Listo? Es decir, él, ella o esto. Recuerden que el it, les decía yo en la clase pasada, que se utiliza para cosas o animales. Va a hacer referencia a una sola cosa o a un solo animal. ¿Listo? En este caso, miren que acá tenemos este otro ejemplo con she. Por lo tanto, el verbo, miren que está conjugado con S. El verbo acá es solamente eat, ¿cierto? Que es el verbo comer. Pero como la oración la está haciendo she, debemos conjugar el verbo con S. She eats hamburger. ¿Listo? La estructura es la misma para todos. Sujeto, verbo, complemento. La diferencia es que como es she, debemos que conjugar el verbo con la S. En este caso, pues este verbo es fácil porque simplemente es efectivamente agregarle la S. Acá tenemos las reglas de cómo conjugar esos verbos. The first one says with most verb at S. Con la mayoría de los verbos agregamos la S. Por ejemplo, live, lives, sit, sits, stay, stays. Yes? Miren que la conjugación es como agréguele la S a la mayoría. Pero tenemos otras reglas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, aquellos que terminan en consonante más Y. Consonant plus Y. Bueno, recordemos cuáles son las consonantes. Las consonantes son todas las letras del abecedario quitando las vocales. Ustedes ya saben cuáles son las vocales. A, E, I, O, U. Y quitándole esas, entonces todo lo demás son consonantes. La B, la C, la D, etc. Cuando un verbo termina en una consonante más la Y, no le podemos colocar la S y ya. No, tenemos que cambiar la Y por Y. ¿Ok? Denme un segundo. Ok, continuamos por acá. So, in this case, be careful. We're going to finish consonant plus Y. So we change Y to I and add S. Cuando termina consonante más Y, cambiamos la Y a I latina y agregamos la ES. Miren, try, lo cambiamos a tries. La Y, I latina y agregamos ES. Carry, lo cambiamos a carries, ¿cierto? Entonces, esos cambios recuerden que los hacemos solamente para hit sheet y solamente en afirmativos. La tercera regla, the rule number 3. Verbs ending in S, Z, CH or X. Esos verbos que terminan en S, Z, CH o X, agregamos ES. Yes? For example, miss, misses, bus, buses, catch, catches, fix, fixes. ¿Ok? Entonces ahí ya le agregamos. ¿Por qué? No podríamos tener un verbo con 3 o hasta 4 consonantes seguidas. Si fuera catch, por ejemplo, miren que ya tiene la T, la C, la H y agregarle una S, ya quedaría muchas consonantes seguidas. ¿Listo? Entonces ahí para poder darle mejor conjugación, agregamos ES. ¿Listo? Exceptions. Tenemos unas excepciones que son el go, verbo ir, que a goes. Realmente lo que hacemos es lo mismo que el anterior, agregarle ES. El do, que es el verbo hacer, does. Y el verbo have, que es el verbo tener, nos queda has. Espérenme que creo que hay alguien acá ingresando. Ok. So, esas serían las reglas
para conjugar los verbos con S para he, she en afirmativo. ¿Listo? Vamos a tener cuidado acá. Voy a hacerles acá. Tenemos ese ejemplo. Nosotros estudiamos inglés. We study English. Estructura afirmativa, verbo queda normal porque lo está haciendo we, ¿cierto? Pero miremos esta. Juliana estudia en el colegio. No siempre vamos a encontrar el sujeto he, she, it como literal. A veces vamos a encontrar el nombre, como en este caso que habla de Juliana. Pero ¿a quién hace referencia? En este caso, voy a ponerlo acá en paréntesis, ya sabemos que hace referencia a ella. Y ya sabemos que como está haciendo referencia a ella, pues que el verbo se debe conjugar con S. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es analizar la tablita de la diapositiva anterior y decir, bueno, el verbo como tal es ese, ¿cierto? Estudiar, study. Termina en consonante más Y, entonces es de la segunda regla, donde reemplazo la Y por I latina y agrego S. Y miren qué es lo que tenemos acá. Juliana studies at the school. Juliana estudia en el colegio. ¿Listo? Por acá. Ok, perfect. Hasta ahí. Any question? ¿Alguna pregunta hasta el momento? With the affirmative. Okay, I don't think so. So, continuemos entonces. Para las siguientes, que son las negativas y las interrogativas, vamos a usar el auxiliar. ¿Qué es un auxiliar en inglés? Un auxiliar en inglés es una palabra que me dice en qué tiempo estoy hablando o conjugando la oración. Si estoy en presente, en pasado, en futuro. Listo, hay una palabra que es auxiliar y depende el tiempo, pues lo agrego. En este caso, para presente son dos, do y das. ¿Quiénes utilizan do? I, you, we, you y they. Acuérdense que hay dos you porque uno es para singular, digamos usted, y el otro es para plural, ustedes, pero realmente pues son las mismas reglas para uno o para el otro. No hay diferencia como tal. ¿Listo? Y tenemos el das, he, she, it. Si se dan cuenta, son estos tres que son los especiales que utilizan la S en el verbo, pero en ese caso siguen siendo especiales, no utilizan do, sino das. Entonces, en esta primera, miremos esta pregunta. En la raya tenemos que colocar el auxiliar. Como el sujeto es you, ¿cuál auxiliar colocamos ahí? ¿Será que colocamos do o colocamos das? Si quieren pueden escribir. Listo. Do. Very good, Juan. Entonces, en este caso, vendría siendo do, ¿cierto? Porque el sujeto es you. En la siguiente, dice Juan, bla, bla, y es una negativa, not like pizza. Entonces, acá tenemos, ¿cuál auxiliar utilizamos? Do o das. Si el sujeto es Juan, das. Very good. Das. Porque, igual que la oración anterior que hablábamos de Juliana, acá Juan, pues hace referencia a él, a he, ¿cierto? Y he utiliza das. ¿Ok? Very good. Perfect. Entonces, esa es la idea. Lo primero en este caso es saber identificar quiénes utilizan do y quiénes das. Porque sí o sí debemos respetar eso. No podemos colocar, digamos, he do o they does. No, hay que respetar el auxiliar de cada sujeto. Teniendo ya en cuenta eso, vamos ahora sí con las negativas. We have the negative and the interrogative. But let's start with the negative first. What is the structure? We have subject, auxiliar, do o das, dependiendo obviamente del sujeto, plus not, plus el not, plus normal verb, verbo normal, y complement.
right? I'm going to write it here. Plus complement. For example, they do not eat hamburger. Así ese es el mismo ejemplo que veíamos en la estructura afirmativa ahorita. Acá ya sería negativo. Ellos no comen hamburguesa. Recuerden que tenemos el do y el not, lo pueden usar así separado o pueden usarlo abreviado, ¿listo? Y pues realmente significa lo mismo, ¿ok? Si ustedes utilizan separado, do not o unido, don't, es lo mismo. Acá, she, ya sabemos que she utiliza does, entonces she does not eat hamburger. Lo mismo, el does y el not, si lo abreviamos, nos quedaría doesn't. Algo importante acá que es, démonos cuenta que el verbo acá ya debe quedar normal. Yo les puse acá verbo normal, normal verb. ¿Ok? ¿Por qué? Ustedes dirán, profe, pero como era she, el verbo tenía que conjugarse con ese. Pero eso era solo en oraciones afirmativas. En negativas ya no, ni en preguntas. Ahí sí queda el verbo normal sin S para todos, sea quien sea el sujeto. So this is the case for the negative. Let's check it out the interrogative. Para el caso de preguntas tenemos esta estructura. Recuerden que hay dos tipos de pregunta, una pregunta larga, ¿cierto? Y una pregunta corta o pregunta abierta y pregunta cerrada. La estructura como tal, a nivel general, ¿cuál es? WH. ¿Cuál es el WH? El cómo, cuándo, dónde. Can you go over there, Maya? ¿Qué sería el where, el when, el how, el why, el por qué, ¿cierto? Todos esos WH. Luego vendría siendo auxiliar, do o das. Luego el sujeto, ya sabemos que el auxiliar do o das depende del sujeto. Luego verbo normal, yo les dejé acá verbo normal, ¿por qué? Por lo que les decía, ya no va a tener ese. Y complemento. En inglés solamente vamos a tener el signo de interrogación al final. No vamos a usar el del inicio como en español, no. En inglés solo al final. Entonces veamos una pregunta abierta, que es la que tiene en WH. Por ejemplo, esta, where, que significa dónde. Where do they eat hamburger? ¿Dónde ellos, ¿cierto? ¿Dónde? Luego sigue auxiliar, luego sujeto, verbo y complemento. ¿Dónde ellos comen hamburguesa? Este tipo de pregunta es abierta porque me pide información, ¿cierto? Entonces, al responder, lo correcto es dar una respuesta completa, es decir, una oración. Miremoslo acá. They eat hamburger in the mall. Ellos comen hamburguesa en el centro comercial. Al dar esta respuesta, voy a ponerla aquí en amarillo, puede ser in the mall, estoy dando respuesta al dónde, ¿cierto? Si pregunto cuándo, entonces, when do you study? ¿Cuándo estudias? Entonces, I study on Wednesday. Yo estudio los miércoles, tendría que decir ese cuándo. Si pregunto el por qué, pues dar una razón. Si pregunto el cómo, dar una manera. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, vamos a tener cuidado. Ya si es una pregunta cerrada, es mucho más fácil, porque miren que iniciamos, o la estructura es la misma, pero de aquí para allá, sin WH question, es exactamente la misma. Iniciamos con auxiliar, sujeto, verbo, ya saben, verbo normal, complemento y signo de pregunta del final. Entonces, does she eat hamburger? Miren que este tipo de pregunta es cerrada porque la respuesta es solo sí o no. ¿Ok? Si vamos a dar el sí, yes, coma, she does, listo. Esa es la respuesta ideal para este tipo de preguntas. No volver a repetir yes, she eats hamburger, no. Sino ya ese does nos reemplaza como la razón de la pregunta, ¿listo? O si es no, miremos que tenemos el no, N-O, coma, she does not. Acá que es importante, que si es el yes, vamos a mantener el auxiliar
como afirmativo, es decir, does o do. Si es el no, vamos a mantener acá el auxiliar negativo, es decir, confirmar esa negación. ¿Listo? Puede ser does not o doesn't, como ustedes quieran, no hay problema. Pero importante es eso, afirmativo, afirmativo, negativo, negativo. Ok, does she eat hamburger? Yes, she does. No, she does. Ok, that's it. Eso es respecto a preguntas. Por ahora, digamos que en esta evidencia no vamos a usar preguntitas. En la siguiente creo que sí, pero ya lo revisamos. Here, be careful. Vamos a tener cuidado con lo siguiente, mis chicos. El auxiliar, yo les decía que do es uno de los auxiliares, pero resulta que este do funciona como auxiliar de presente simple y también es el verbo hacer. Hacer de cosas cognitivas, hacer tareas, hacer ejercicios, listo, hacer operaciones matemáticas, cosas cognitivas. Es decir, que en una oración yo puedo encontrar dos do, porque puedo encontrar uno como auxiliar y el otro como verbo. Por ejemplo, they do the homework. Acá tenemos solamente uno que vendría siendo como auxiliar. Yes, in this case. Hold on one second, I'm going to change it. Auxiliar. Y si va a ser como... Ah, no, perdóname. Acá este auxiliar vendría siendo azul. Blue, blue, blue. I'm going to put it. Y este verbo is red. That's it. Entonces acá, verbo. Ellos hacen la tarea. I'm going to write it here. Ellos hacen la tarea. Miren que vendría siendo el verbo hacer. ¿Ok? Pero en la siguiente, they do not do the homework. Quizás ustedes dicen, teacher, eso está mal porque tiene doble do. Pero resulta que no, ¿por qué? Uno está haciendo la función de auxiliar y el otro está haciendo la acción de verbo hacer. Ellos no hacen la tarea. Ellos no hacen la tarea. ¿Ok? So, be careful here. Tengan cuidado porque se podría llegar a encontrar. ¿Ok? Very good. Hasta ahí. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Okay, I don't think so. So let's continue. And here we're going to complement with this information that is adverbs of frequency. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Con estos adverbios vamos a poder formar oraciones, digamos que más profesionales. Los adverbios de frecuencia, valga la redundancia, nos sirven para decir con qué frecuencia hacemos cierta actividad en nuestra rutina. The first one, we have always, que es siempre, usually, usualmente, normally, normalmente, o generally, generalmente, often, a menudo, frequently, frecuentemente, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, rara vez, hardly ever o rarely, casi nunca, y el never, nunca. Estos adverbios de frecuencia se usan solo en oraciones afirmativas, ¿cierto? Porque el adverbio me dice si sí o si no hago esa acción o con qué frecuencia la realizo, ¿ok? Si yo digo, I always study after class, yo siempre estudio después de clase, es porque tengo la costumbre que cada vez que salgo de clase, llego a la casa y repaso lo que vimos en clase, ¿listo? Si yo digo sometimes, I sometimes sing in the shower, algunas veces canto en la ducha. Entonces, eso es que a veces sí, a veces no. A eso hace referencia a esos porcentajes. Un 100% es porque siempre lo hago. Un 50% a veces sí, a veces no. O un 0% es el never, el nunca. Vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Miren que acá, al tener la oración el never, ya sabemos que no lo hacen. Vamos a tener cuidado para saber dónde lo ubicamos dependiendo si es presente simple o verbo to be, que son los dos tiempos gramaticales que hemos visto hasta el momento. En esta parte de abajo tenemos si es presente simple, subject,
luego ahí sí va el adverbio de frecuencia, luego el verbo y el complemento. Por ejemplo, Daniel always passes his exam. Daniel siempre pasa sus exámenes. ¿Listo? Miren que entonces lo vamos a ubicar después del sujeto y que igual seguimos usando la regla de conjugar el verbo con S si es necesario. ¿Ok? Al otro lado tenemos la estructura si es con verbo to be. Si es con verbo to be, vamos a usarlo o lo vamos a colocar ¿dónde? Después del verbo to be. He is always happy. Él siempre está feliz. En español lo colocamos antes. En inglés lo colocamos después del verbo to be. He is always happy. ¿Listo? Entonces acá, ¿dónde más lo podemos ubicar? En algunas oraciones lo podemos ubicar al inicio, miren, sometimes, pero ahí debemos utilizar coma, ¿ok? La coma. Sometimes I work at home. O en el medio de la oración, de acuerdo a la estructura anterior. I sometimes work at home. Ahí pues sí ya no hay coma porque es parte de la oración. Y como les decía, no se usa negativo porque ya, por ejemplo, el never es algo que me da la connotación negativa. Yo no podría decir, ellos no nunca comen carne. ¿Listo? No. Ya simplemente usamos el never y se entiende que no comen carne. O podemos decir, ya pues sin adverbio de frecuencia, they don't eat meat. ¿Listo? Pero no los vamos a mezclar la negación y el adverbio de frecuencia. Here we have some examples. So the children always eat lunch in the cafeteria. Michael usually rides his bike to work. Miren que acá seguimos conjugando el verbo rides, de montar bicicleta al trabajo. Sometimes. The Smiths sometimes walk their dog in the park. Lee often goes to the gym after work. My son never wants to eat vegetable. ¿Listo? Miren que los que son en tercera persona están conjugados con S, como Michael, que es rides, Lee, que sería ella, goes, my son, mi hijo, haría referencia a él, sería wants, y así sucesivamente. Importante tener en cuenta quién es el sujeto para saber cómo lo conjuga. ¿Listo? ¿Y para qué nos sirve ese presente simple? Como les decía, para hablar de rutinas. Acá tenemos algunos verbos. Get up, have a shower, have breakfast, work, do the shopping, walk the dog, have dinner, watch TV, read a book. Son verbos de rutinas diarias. Para hacer oraciones como tales, I get up at 5 a.m. Ese at hace referencia a las. Me levanto a las 5 de la mañana. I had breakfast at 7 a.m. Desayuno a las 7 de la mañana. I have lunch in the shopping mall. Desayuno en almuerzo en el centro comercial. I walk the dog in the park during 20 minutes. Camino al perro en el parque durante 20 minutos. Y así sucesivamente voy creando oraciones con lo que les expliqué el día de hoy. ¿Qué tenemos acá? Tengan cuidado porque breakfast es desayuno, lunch es almuerzo, dinner es cena. Pero, por ejemplo, si yo les muestro acá, espérenme un segundo, breakfast. Si buscamos breakfast, miren que nos va a salir el plato de desayuno, ¿cierto? Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no es la acción de desayunar, almorzar o cenar. Eso es solo el plato. Para que se convierta en una acción, debo agregarle have breakfast. Ahí, si ustedes buscan, ahí sí nos va a salir la acción. Miren que acá sí ya vemos a personas realizando la acción como tal. Desayunar, almorzar o cenar. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso que de pronto ustedes me hacen oraciones como I breakfast chocolate with bread. Yo desayuno chocolate con pan. No, debe ser para yo desayuno, es decir, para hacer la acción, agregarle have. Y tengan cuidado, algo adicional que me acuerdo acá, que si la acción la realiza ella o él,
supongamos, vamos a colocarlo acá con el. ¿Qué sucedía con el verbo? Pues teníamos que conjugarlo con ese. Pero acuérdense que ese have es uno de los que está, que son excepciones. Voy por acá a buscar la tablita. Y nos debe, sino que está acá abajo. Yo lo puse por acá abajito, de pronto es muy pequeño. Pero el have lo vamos a convertir en has para tercera persona. ¿Listo? Entonces, si voy a hacer esa misma oración, he ya no es con have, sino has. He has breakfast. Él desayuna chocolate con pan. ¿Ok? Be careful with that part. Yes? Any questions so far? ¿Alguna pregunta? Volvemos por acá. No questions. Ok, good. Evidence. ¿Cuál evidencia vamos a realizar? Entonces, la semana pasada teníamos dos, porque era el cuestionario y el foro. Para esta, ya se hizo una evidencia de producto que se llama presentación rutina diaria. Les dejo acá revisar lineamientos en la guía de aprendizaje. ¿Por qué? Tengan cuidado porque hay chicos que no están revisando estos lineamientos de la guía y hay chicos que, por ejemplo, me están enviando su rutina escrita ahí como en los comentarios de la evidencia y he tenido que rechazárselos. Revisen si de pronto ustedes ya lo enviaron porque los lineamientos nos piden algo adicional. Dice, la presente evidencia le permite presentar todas esas acciones y actividades que realiza todos los días. ¿Cómo pueden ser levantarse, ducharse, desayunar, cepillarse, ir al trabajo? Dado lo anterior, deberá elaborar una presentación. Es decir, no solo es escribir la rutina ahí en los comentarios, sino deben hacer una presentación en PowerPoint donde ustedes describan su rutina diaria. ¿Listo? De un día, ustedes pueden describir el día. Ya pues yo les mostré varios verbos. Acá tienen más verbos que pueden usar y obviamente pueden usar verbos adicionales que no estén acá. Acá tienen el shave, afeitarse, sweep, barrer, brush your teeth, si se van a cepillar los dientes, etc. Entonces obviamente pueden usar parte de esos verbos y los demás. ¿Qué van a tener en cuenta? Van a usarla, bueno, pues en PowerPoint, en Mail, Genial, Praxis, entre otras. Y deben crear diapositiva de portada con datos del aprendiz, nombre del curso, nombre del instructor y nombre de la actividad. Diapositivas con las actividades que realizan en su rutina. Lo ideal es que estén acompañadas de imágenes, frases, textos. Si ustedes lo quieren hacer oración por oración o como párrafo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Listo? Y pues la idea es que no sean 3 diapositivas, es decir, que no sean solo 3. Ustedes saben que en el día se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, que realmente ustedes puedan practicar con eso, porque yo podría aceptarles una presentación con que me levanto, me desayuno, me voy a trabajar, llego a la casa y me duermo. Pero si ustedes no se retan a hacer más, pues no van a aprender más cosas. Entre más escriban, entre más practiquen, más verbos van a aprender adicionalmente del vocabulario. Dice, una vez finalizada su presentación, guárdela y en PDF y pues por favor la suben. ¿Listo? Acá les muestra pues una práctica adicional con un videito para el que lo pueda o el que lo quiera ver como tal. Si no, pues ya suben la presentación. Mínimo 10 diapositivas. Entonces miren que hay chicos que me han escrito la rutina en los comentarios y ya, pero no, si no tienen la presentación con lo que piden los lineamientos, pues no les puedo validar como tal la evidencia. ¿Listo? Recuerden que pueden, espérenme a ver si no me ha cerrado la sesión. El día de mañana yo ya les cargo esta, ya se me cerró. El día de mañana yo les cargo esta grabación. La presentación creo que se las puedo guardar ahorita mismo en el espacio donde la van a encontrar. Denme un segundo, cambio al perfil al rol de aprendiz para que no se me confundan. Listo. Entonces aquí. Entonces ya saben, actividad de aprendizaje de la guía. Aquí encuentran más material para practicar.
Y acá, la tercera actividad de aprendizaje, presentación, rutina diaria, es donde pueden cargar pues la presentación. ¿Dónde van a encontrar la grabación? En la carpeta que se llama sesiones en línea, grabación. Acá miren que está ya la grabación de la semana pasada, la presentación de PowerPoint y el resumen. ¿Listo? El día de mañana, entonces van a encontrar una pestañita igual a esta con segunda sesión. Ahí les dejo la grabación, la presentación y el resumen. ¿Listo? Yo creo que ahorita más tarde alcanzo a cargarles la presentación por si la quieren repasar ahorita y adelantar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Recuerden que varios han enviado esa rutina, pero la tienen que corregir. Hasta el momento creo que nadie la ha aprobado. Listo, esa ya sería la penúltima actividad y la próxima semana nos veríamos ya para la última clase. Any question? ¿Alguna pregunta? No, I don't think so. Okay. Entonces, eso sería todo. Thank you so much for your assistance. I hope you had practices. Si durante algún día del desarrollo de su actividad le queda alguna pregunta, recuerden que cuentan con el foro de dudas o con mensajería interna. ¿Listo? Thank you so much. Have a beautiful day and God bless you. Claro que sí, María. Los espero en la próxima clase. Thank you.